Hola a todos, soy la profesora Cecilia Santiago y el tema a tratar es medidas para responder a las necesidades educativas asociadas a discapacidad visual. Adaptaciones para enseñar. Aquí se presentan algunas actividades que podemos adecuar en el aula. Es importante aprovechar todos los canales sensoriales de nuestro estudiante con discapacidad visual. Por ello, es importante utilizar material concreto tridimensional o materiales con alto relieve, tanto los dibujos, fotos o formas. De no ser posible, explicarle verbalmente. Proveer con antelación los materiales escritos. Además, proveerle de materiales y experiencias táctiles, por ejemplo, como letras de plástico o en alto relieve, por ejemplo, para su nombre, y permitirle sentir las letras. Contar con audiolibros para aprendizaje o esparcimiento. En sus hojas de trabajo, colocar relieve en los lugares necesarios para facilitarle su realización autónoma. Asimismo, apoyarlo en la realización de actividades, trabajando en equipos pequeños y solo dar el apoyo necesario. Realizar adaptaciones para la identificación de sus objetos personales. Por ejemplo, si queremos que identifique su mobiliario, poner texturas. Si queremos que identifique alguna prenda o su mochila, por ejemplo, podemos ponerle cascabeles. En otras ocasiones, cuando el alumno tiene resto visual, necesita acercarse mucho a leer o escribir, por lo que será conveniente la utilización de un atril o una mesa abatible para no dañar la espalda y evitar posturas inadecuadas. En cuanto a dónde debe situarse el estudiante, en el aula es conveniente que tenga un acceso fácil a la salida, que esté cerca del profesor y de su material. Si el estudiante tiene resto visual, debe situarse cerca de la pizarra, para que le sea más fácil ver lo que hay escrito. Metodología en el aula. La metodología del profesor en el aula será la misma para todos los estudiantes. Únicamente serán necesarias algunas adaptaciones relacionadas con la concreción en el lenguaje, que además resultarán beneficiosos para el resto de los estudiantes. Así, por ejemplo, cuando el profesor explique algo en la pizarra, deberá verbalizar en voz alta todo lo que vaya escribiendo o dibujando o señalando, de forma que el estudiante con discapacidad visual esté informado en todo momento de qué se refiere. El estudiante podrá realizar los trabajos en clase igual que sus compañeros, pero con la utilización de materiales y aparatos diferentes. El estudiante con discapacidad visual podrá escribir para tomar apuntes o realizar exámenes con la máquina Perkins, o bien utilizar anotadores parlantes cuya utilización permite editar la información, procesarla e imprimirla de forma instantánea en tinta o en braille. O también podrá utilizar grabaciones. Es muy importante también contar con la ayuda e intervención de los iguales, los compañeros del aula, que poco a poco irán conociendo al estudiante con discapacidad visual y aprendiendo cómo pueden participar todos juntos en su inclusión. ¿Cómo evaluar? La realización de exámenes y controles se llevará a cabo de forma similar que todos los demás estudiantes, con la diferencia lógica de los medios a utilizar en las pruebas escritas. Es importante que el material esté transcrito al sistema Braille para que el alumno lo pueda utilizar sin perder tiempo. En este tema hay que tener en cuenta que el sistema Braille o la necesidad de utilizar ayudas ópticas hace que sea bastante más lento el ritmo de trabajo. Por eso, es justo aumentar el tiempo para la realización de las pruebas. También es posible disminuir el número de tareas a resolver. Las calificaciones y notas que se envían a casa para que los padres conozcan la evolución de los estudiantes también deberían estar transcritas al sistema Braille. Adaptaciones por áreas curriculares. En lenguaje oral encontramos a veces un nivel de contenido inferior. Además, el estudiante con discapacidad visual puede emplear verbalismos, es decir, un lenguaje oral con palabras vacías de contenido o asociadas a conceptos erróneos que no expresan la experiencia directa, sino la repetición de lo escuchado. Por ejemplo, hay conceptos que son difíciles para el estudiante, que no ve, ya que solo son accesibles a la vista, como la estrella, la nube, el cielo, lo opaco. Es muy importante que estos conceptos verbales se asocien a experiencias reales con otros sentidos y vivencias personales. Enriquecer el lenguaje con experiencias directas y cercanas al estudiante, para que conozca mejor la realidad y así pueda aprender evitando el verbalismo. Iniciar conversaciones, saludos, participación oral en grupo de clase, pedir la palabra, mantener diálogo, saber cuándo intervenir. Es importante fomentar en el grupo estas habilidades verbales. En cuanto al lenguaje escrito, es importantísimo elegir adecuadamente el código de lectoescritura a utilizar que permite al estudiante acceder a los conocimientos a un ritmo adecuado, así como la utilización de los aparatos necesarios. La elección del código en tinta o braille vendrá determinado por distintas variables.
Una de ellas, el pronóstico de la patología visual que presenta el estudiante. En cuanto a los materiales y herramientas necesarios para utilizar en esta área, tiene que ver con el aprendizaje del sistema Braille. En el área de matemática necesita en general adaptaciones curriculares más importantes que otras áreas, sobre todo en aquellos contenidos más abstractos o relacionados con conceptos espaciales. También existen otros materiales específicos para los estudiantes con discapacidad visual que facilitan las tareas, como por ejemplo el abaco japonés, la caja de aritmética, calculadora parlante, etc. En cuanto a la metodología a utilizar, es necesario que en las explicaciones de la pizarra se tenga cuidado para evitar expresiones basadas en aspectos visuales. Si un significado preciso, por ejemplo, suma estos dos números, no tiene sentido para una persona con ceguera que no ve la pizarra, en su lugar basta con verbalizar a qué número nos estamos refiriendo. Sumar 7 más 9. En cuanto al conocimiento del medio social y natural, en esta área las adaptaciones curriculares están directamente relacionadas con proporcionar al estudiante los materiales necesarios para acercar la información y hacerla accesible. Para ello será necesario la utilización de objetos o modelos tridimensionales, maquetas, planos, incluso elementos naturales cuando sea posible. Lo importante es seguir las indicaciones generales, utilizar siempre todos los sentidos para un mayor y completo acercamiento a la materia y respetar el ritmo de aprendizaje del alumno, que como ya hemos dicho es más lento. En el área de educación física es un área procedimental en la que la información visual y la orientación espacial juegan un importante papel. Los beneficios del desarrollo psicomotor, el deporte y la gimnasia representan para el desarrollo cognitivo muscular el conocimiento del cuerpo, el fomento de hábitos saludables, comunicación y relación con los iguales, ocio y tiempo libre. Para que puedan participar se deberán realizar algunas adaptaciones, sobre todo en la metodología del profesor, que utilizará algunas estrategias. La adaptación que se le haga al estudiante sobre las actividades se realizará en función de las necesidades y características del estudiante, del espacio donde se va a desarrollar la actividad y del grupo de clase, así como los recursos del centro y el entorno del propio profesor. En el área de educación artística, en cuanto al arte, sobre todo la pintura, por ser más inaccesible y con menos posibilidad de adaptación, nos puede parecer que el alumno que no ve no tiene posibilidad de valorar esta forma de arte y de expresión. Sin embargo, es necesario y posible acceder a su conocimiento y estudio a través del resto de los sentidos, para enriquecer la percepción, mediante descripciones verbales, adaptaciones en relieve y relacionándolo con otras referencias históricas. En líneas generales, se trata de fomentar la participación del alumno que no ve en todas las actividades. No obstante, el maestro organizará la tarea de forma que se ajuste a las posibilidades del alumno. Por ejemplo, el alumno puede participar en dramatizaciones, en la música o artes plásticas.